Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? El análisis que voy a hacer hoy lo puede hacer cualquiera, es decir, no hace falta ser ni economista ni ningún tipo de profesión, lo único que hace falta para hacerlo es pensar, pero desgraciadamente el pensar hoy no es un deporte popular. Desgraciadamente la gente hoy prefiere que otro digiera la realidad y se la interprete y muchísima gente aún consume lo que le dicen en la televisión. Y yo quiero preguntarles a ustedes, mi querida audiencia, ¿ustedes creen que los periodistas que aparecen en la televisión, en los canales oficiales, ellos hacen un trabajo periodístico? Es decir, ¿creen que ellos van, investigan, descubren cosas y luego llegan al estudio y exponen lo que ellos ven? Bueno, yo creo que hace años que eso no ocurre, que los periodistas de la televisión ya no son profesionales periodísticos, sino que son actores. ¿Y qué es un actor? Un actor es una persona que se sienta frente a una cámara y alguien le da un guión. Y dado que todos estos periodistas hoy son celebridades que cobran sueldos muy altos, no importa en qué país y que el pueblo quizás esté muriendo de hambre, pero ellos siguen teniendo un estatus muy alto de celebridad. Les gusta eso de que los conocen, les gusta el hecho de que los fotografían a ellos mismos, los paparazzis, y luego aparecen en revistas. Les gusta que los visten con ropa muy cara. Entonces esa gente ya no va a querer abandonar ese estatus por más que le den un guión lleno de mentiras. Es decir, ellos van a decir cualquier cosa con tal de conservar ese estatus. Y el problema es que ustedes siguen consumiendo los mensajes que les pasan estos actores y peor aún, ustedes creen que ahí hay algo de verdad cuando no es así. Porque, por ejemplo, lo que yo voy a exponer hoy podría hacerlo cualquier periodista con una mínima dignidad, pero da la casualidad que no se escucha en ningún lado, salvo, por supuesto, en los canales alternativos, donde todavía hay gente real que no es financiada para manipular masas. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es analizar cosas que han pasado en la economía de la Argentina desde que asumió Milei y voy a hacer preguntas. Ustedes saben que a mí me gusta hacer preguntas. Entonces, vamos a rebobinar al momento en que asume el presidente actual de Argentina, Milei, y vamos a recordar varias medidas que tomó de inmediato. Una de las más importantes fue cortarle todo el dinero que se le enviaba a las provincias. ¿Se acuerdan de eso? Y ese dinero va en general para lo que es los costos fijos que tiene una provincia. Una provincia es como un país, ¿no es cierto? Que tiene que mantener hospitales abiertos, pagarle sueldo a los médicos, escuelas, tiene que mantener toda la infraestructura, por ejemplo, para que funcionen los semáforos, las carreteras, etcétera. O sea que son miles de millones de dólares que tiene de costos fijos. Y ahora vamos al otro lado, que es de dónde viene ese dinero que el país ahora está reteniendo, es decir, Buenos Aires, el gobierno está reteniendo y no le devuelve a la provincia. Bueno, ese dinero viene de las provincias, por ejemplo, de los impuestos a todos los trabajadores, los impuestos a todas las empresas y comercios que, por ejemplo, están en Córdoba, Santa Fe, Tucumán, ¿no es cierto? Yo quiero preguntarles, ¿alguna provincia ha dejado de pagar impuesto a las ganancias, a los ingresos brutos? No, o sea, el impuesto se sigue pagando y son miles de millones de dólares que entran al gobierno de los impuestos de las provincias, pero decide el presidente retenerlo, no devolverlo. Entonces, lo primero que yo dije cuando escuché eso es, bueno, van a subir los impuestos en las provincias tremendamente, porque ¿de dónde va a sacar la provincia el dinero para pagar, por ejemplo, todos estos gastos fijos de los que ya hablé? Va a tener que cobrárselo al ciudadano. Y efectivamente, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, entre diciembre y enero de 2025, cuando empiezan a llegar las nuevas cuentas donde se cobra el impuesto por los inmuebles, por ejemplo, hubo alzas de hasta más de 1000%, señores, del año anterior.
Es decir, se mueve entre unos cientos por ciento hasta más de 1000% por inmuebles, por una persona que tiene, por ejemplo, una casa, un terreno, lo que sea, impuestos sobre la propiedad privada. Entonces, eso es el punto número 1. Punto número 2, otra de las medidas que declaró inmediatamente el gobierno de Milei es que iba a dejar de hacer obras públicas. Y obras públicas es de nuevo, es lo mismo, es la infraestructura que necesita un país, una ciudad para funcionar. Entonces, si dejó de enviar dinero a obras públicas, quiere decir que le está quedando miles de millones de dólares que no está gastando, porque un país con muchas provincias y más de 40 millones de habitantes, lo que se gasta normalmente son esos montos. Luego, punto número 3, despidos masivos de gente que trabajaba para el gobierno en todas las provincias y en todos los ministerios, que por supuesto debe haber motivos justificables, pero a la vez en esos despidos en masa entendemos todos que decenas de miles o cientos de miles de personas pueden quedar sin trabajo. Y al ahorrar esos sueldos, de nuevo, quedan otros miles de millones de dólares en el bolsillo del gobierno. Entonces, luego de esto, además de muchas otras medidas, pero no quiero extenderme demasiado, declara el gobierno que tiene superávit. Y por supuesto, porque ¿qué quiere decir superávit? Superávit quiere decir que tengo más ingresos que gastos. Eso es el superávit. Entonces, si se ha dejado de devolver a las provincias todo el dinero que entra de los impuestos de los ciudadanos, luego se ha dejado de enviar dinero a obras públicas y se ha despedido a decenas o cientos de miles de personas, por supuesto que va a haber superávit, porque estás solamente recibiendo dinero y no estás devolviéndolo. Y ahora viene la pregunta del $1.000.000. Entonces, ¿por qué diablos se acaba de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional? O sea, si tenés tanto superávit del que alardeás, ¿por qué vas y pedís otro préstamo que muchos están calificando como ilegal porque no se ha hecho el proceso obligado por la Constitución para contraer esa deuda? Que no olvidemos nunca que las deudas con el FMI le roban el futuro a los hijos y a los nietos del país. Entonces, ¿alguno ha cuestionado por qué, teniendo superávit, se va a pedir otro préstamo al Fondo Monetario Internacional? O sea, no hace falta ser economista, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que acá algo no cuerda. Y ahora yo quiero leerles aquí una carta que escribe un señor que yo no conocía. Ustedes ya saben que yo me fui de Argentina con mi familia a los 16 años. Son muchos, muchos años, por eso es que para mí muchos personajes no son conocidos. Pero el haberme ido de Argentina no quiere decir que mi cerebro haya dejado de funcionar y que no vea con claridad lo que está ocurriendo. Entonces, un hombre que es un sociólogo argentino, escritor, ¿qué es lo que hizo? Hizo un acto muy noble, que es mandarle él como persona una carta al Fondo Monetario Internacional declarando la ilegalidad de este préstamo que está contrayendo Javier Milei. Y ahora les voy a leer lo que dice esta carta, porque aquí hay mucha información valiosísima también a nivel histórico, pero lo más importante que hay aquí es un acto civil admirable, realmente admirable. Porque si, por ejemplo, mucha gente mandara cartas al Fondo Monetario o a sus mismos congresales y senadores y a su mismo gobierno, esas cartas son un documento, es una expresión de la voluntad del ciudadano. O sea, no solamente existe una forma que es pararse con un cartel en una manifestación donde ya se ve que se intenta generar situaciones de violencia muy grandes. O sea, hay otras formas de expresar la voluntad del pueblo o la disconformidad, y una de ellas es escribir. Es algo básico, ¿no es cierto? Entonces, permítanme que les lea y por favor quédense y escuchen esto, porque esto es algo invaluable. Y estamos hablando aquí del señor llamado Attilio Boroni, de nuevo sociólogo, escritor, etcétera,
seguro muchos de ustedes lo conocen, él le escribe una carta que se llama Carta Abierta a Kristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional. Lo hace el 14 de marzo, unos días antes de que se aprueba de forma dudosa pedir este préstamo. Dice así: el gobierno argentino ha dicho que cuenta con una firme promesa del Fondo Monetario Internacional según la cual se le extendería un nuevo préstamo a este atribulado país. No hace falta ser un observador demasiado agudo de la realidad nacional para comprobar el triple propósito que subyace a ese presunto salvataje financiero. Primero, estabilizar la frágil situación del extravagante proyecto económico del gobierno de la ultraderecha. Segundo, aplacar la crecientemente desencantada y enojada opinión pública local ante el derrumbe de los ingresos de los asalariados, trabajadores precarizados y jubilados y pensionados, cosa que la multitudinaria marcha del último miércoles y la feroz represión gubernamental demostró con contundencia. Y tercero, tal como se hiciera en el año 2018 con el préstamo otorgado al gobierno de Mauricio Macri, mejorar las chances electorales del oficialismo para las cruciales elecciones de medio término a celebrarse en octubre de este año. De lo anterior se desprenden una serie de cuestiones que quisiera someter a su consideración. Usted y el directorio del Fondo Monetario Internacional deben saber que quien solicita el auxilio del FMI, el presidente Javier Milei, es un personaje sobre quien pesa una evidencia irrefutable que lo señala como partícipe necesario de la mayor estafa en la historia de las criptomonedas. A él, tanto como a su entorno más cercano, según la prensa especializada mundial, The Economist, Forbes, Financial Times, Bloomberg y periódicos globales como el New York Times. En poco contribuirá a mejorar la cuestionada imagen del FMI que se le preste dinero a un personaje sobre quien recaen tales acusaciones. Se trata a su vez de alguien que ha socavado, como ningún otro presidente desde 1983, el funcionamiento de las instituciones democráticas, violentando la separación de poderes, generalizando la escandalosa compraventa de votos en el Congreso y carcomido no solo al Estado, que pretende destruir, sino los fundamentos mismos del orden republicano. En pocas palabras, por sus hechos tanto como por sus exabruptos verbales, Javier Milei se encamina a convertirse en un peligroso autócrata. Bueno, recuerdo a los que están escuchando que estoy leyendo la carta de un sociólogo llamado Attilio Boroni, para que ustedes primero sepan que hay gente que está tomándose seriamente lo que está pasando en el país y ustedes escuchen lo que dice este señor, pueden estar de acuerdo o no, pero yo creo que es un acto muy noble el hecho de expresarse como ciudadano y quizás sería bueno que otros lo hagan también, ¿no es cierto? Entonces continúo leyendo la carta. Dice así: pero además, como si lo anterior no fuera una prudente advertencia, Milei pretende solicitar este préstamo en abierta violación a lo estipulado por la Constitución Nacional, cuyo artículo 75, inciso 4, establece taxativamente que solo este órgano, el Congreso, tiene la facultad de contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Además, en el inciso 7 del mismo artículo, dice que solo el Poder Legislativo Nacional tiene la facultad de decidir todo lo concerniente al pago de la deuda interior y exterior de la nación. El presidente Milei ha violado ese requisito al enviar al Congreso un decreto de necesidad y urgencia que se limita a informar vagamente a los legisladores sobre el pretendido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por cuanto nada se dice sobre la cuantía, los plazos de los desembolsos del préstamo y la tasa de interés con la cual debería pagarse. Eso recuerda un poco lo que hicieron con el oro, ¿no es cierto? Continúo con la carta.
Cabe recordar que con el mismo atropello a las instituciones republicanas obró el actual gobierno argentino cuando su ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso que se enviara el oro existente en el Banco Central, ahí lo comenta también, ¿sí? Entre paréntesis, dispuso que se enviara el oro existente en el Banco Central al exterior sin ofrecer información alguna sobre el propósito y las características concretas de esta operación, que meses después aún continúa siendo un misterio. En el caso que nos preocupa, la solicitud de un crédito al FMI, se viola no solo la Constitución Nacional, sino también la Ley 27.612, aprobada en 2021, cuyo artículo segundo dice que, entre comillas, todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos, además de plazos y condiciones de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente, cierro comillas. En resumen, el gobierno de Javier Milei actúa en abierta violación de la Constitución y las leyes de este país, algo que prima facie violaría la propia normativa del FMI, cuyo directorio, en caso de no tomar en cuenta esta situación, se convertiría en cómplice de una violación de la Constitución y las leyes de la Argentina. Ante este cúmulo de irregularidades, la deuda que pudiera contraer la Argentina se convertirá en lo que la jurisprudencia de Estados Unidos tipifica como una deuda odiosa. Ese es el término que Estados Unidos creó para hablar de este tipo de situación, caducando la exigibilidad de su pago a los eventuales acreedores, en este caso el FMI. Esto es algo que ha sido sostenido por Washington desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. En 1923, William H. Taft, un ex magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, emitió el laudo arbitral a favor del recién formado gobierno democrático de Costa Rica y en contra de una reclamación de Gran Bretaña que exigía el pago de una deuda de $250.000. Eso es en 1923. Contraída por el régimen dictatorial de Federico Tinoco Granados. Si alguien debía pagar esa deuda, era el propio Tinoco Granados y no el pueblo de Costa Rica, según Taft. Mucho después, en el 2003, una vez que la guerra de Irak derrocara a Saddam Hussein, Washington convalidó el no pago de la deuda contraída por este gobernante con varios países europeos, arguyendo que la decisión de un dictador no debía comprometer el bienestar de su pueblo una vez restablecida la democracia. La historia habla de muchos otros ejemplos que apuntan en la misma dirección. Deudas contraídas al margen de la consulta democrática y de las leyes del país, lo que las convirtió en incobrables. Primero quiero felicitar a este hombre que escribe esta carta porque trae aquí testimonios históricos de cómo se comportaron países al ver que se contraía una deuda de forma no democrática e ilegal. Y sobre todo Estados Unidos declara que este tipo de deuda es una deuda odiosa y al único que compromete es a la persona que está contrayendo la deuda, que no es el pueblo, no es el Congreso. Continúo con la carta. En el caso de la Argentina, más aún, dado que hay fundadas sospechas de que este nuevo préstamo solicitado al FMI será utilizado, como ocurriera en 2018, para financiar la fuga de capitales de un puñado de gigantescas empresas y de los grandes capitalistas amigos del régimen de la Argentina. Bueno, eso es una opinión del que escribe la carta que uno puede estar de acuerdo o no con ella. Continúo. La jurisprudencia, no solo estadounidense, sino también europea, establece que si el prestamista, en este caso el FMI, es consciente de las violaciones del orden legal cometidas por el prestatario, debería abstenerse de extender el préstamo o, en caso de que lo haga como producto de presiones políticas, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, dado que es quien dispone
del mayor poder de voto en el directorio del fondo, ambos se convertirían en cómplices de una deuda fraudulentamente otorgada y contraída y que por eso mismo no crea la obligación de su pago por parte del prestatario. Espero, señora Georgieva, que el directorio del fondo tome en cuenta estas consideraciones y evite incurrir en un nuevo y más resonante escándalo que el producido por el préstamo irresponsablemente otorgado a nuestro país en 2018 y que tanto mal le hiciera a la Argentina y que además proyectó internacionalmente una imagen muy negativa sobre la profesionalidad de los criterios que utiliza el Fondo Monetario Internacional para otorgar sus préstamos a los distintos gobiernos de la orbe. Cordialmente, Atilio Borón. Bueno, de nuevo aplaudo a este hombre por haber hecho lo que hizo. Sin lugar a dudas, esta carta es un documento y ahora, bueno, voy a agregar yo una opinión personal, subjetiva, con la cual no hay por qué estar de acuerdo. Y mi opinión personal, subjetiva, que puede estar equivocada, es que la intención del Fondo Monetario Internacional es ayudar a expropiar los bienes tangibles del tercer mundo. No hay ninguna intención de ayudar a desarrollar, todo lo contrario, lo único que hace este cuerpo, esta institución, es impedir el desarrollo del tercer mundo. ¿Por qué? Porque si se desarrolla, por ejemplo, un país como Argentina, que es tan rico en recursos, se puede convertir en competencia a las empresas norteamericanas y europeas. Entonces, habiendo visto tantas veces la forma de actuar tan innoble de esta institución, a mí me parece, como persona, que esto es una aberración, seguir yendo a pedirle dinero cuando se está hablando de uno de los países más ricos del mundo, la Argentina. Lo único que necesita Argentina para generar dinero no es pedir préstamos, es gestionar bien la economía del país para que se pueda producir y exportar. Nada más, señores. ¿Cuándo lo van a entender? Pero bueno, en la era de la idiotez por voluntad propia, por libre albedrío, que quiere decir que por más que veas la realidad, que veas un elefante enfrente de ti, tú vas a mirar hacia el otro lado y vas a elegir escuchar a actores que están en televisión y leen un guión lleno de mentiras para que ellos te interpreten la realidad. O peor aún, vas a ir a YouTube, donde hay hoy un ejército de personas contratadas para desinformar, entre ellos muchos youtubers de España que se autodenominan economistas, que alguien parece que les paga para leer un guión hablando bien de aberraciones, para convencer a las masas de que se queden tranquilas y crean que todo está bien y que todo va en buen rumbo, cuando la verdad es que va hacia el abismo. Entonces, mi querida audiencia, nada más por hoy. Solo quería traerles este documento y de nuevo expresar mi admiración hacia toda persona que se toma con seriedad el futuro de sus hijos y sus nietos, suficientemente como para ser proactivo y utilizar los medios accesibles para todos, como por ejemplo escribir una carta o un email. Eso no cuesta dinero, solo exige que te esfuerces un poquito, pero quizás hoy ya nadie quiere esforzarse, quizás lo que quiere la gente es que la dejen tranquila, seguir sentada en el sofá viendo su serie Netflix favorita, pero la triste realidad es que en un momento se te va a venir encima la realidad y la verdad, pero ahí quizás sea demasiado tarde para que te muevas. Eso es todo por hoy, mi querida audiencia, gracias por estar aquí, por escucharme. Los invito a comentar sobre la carta que escribió este hombre y sobre lo que está ocurriendo. Los dejo con mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.